Le doy la bienvenida a mi primer invitado, es Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente de Ecuador. Me acompaña desde Cambridge, en Massachusetts. Bienvenido, gracias por estar aquí, buenas noches. Hola Fernando, qué gusto estar nuevamente contigo. Un abrazo a tus órdenes. E igualmente, Otto, gracias por acompañarnos en una situación sumamente compleja para el presidente y para el país, ¿no? No solamente es Guillermo Lasso, es lo que representa esto para el país. A ver, de entrada, Otto, tu pronóstico, me interesaría saberlo, tu pronóstico, ¿qué crees que va a pasar? ¿Se llegarán a los 92? ¿Crees que vaya a ser destituido Guillermo Lasso? Bueno, me da ganas de preguntarte a ti, que sé que estuviste recién en Ecuador, pero en todo caso, Fernando, es difícil tener un pronóstico. Sí, creo que la situación actual no ayuda al gobierno. Creo que el gobierno está en una situación compleja, sobre todo por lo que ocurrió en la Asamblea este fin de semana en la nominación de autoridades. Creo que esa es una muestra de fuerza importante de una posible nueva mayoría. Creo que también hoy, desde ayer y hoy se vienen posicionando las nuevas autoridades que fueron electas en las elecciones seccionales de febrero, en las elecciones locales de febrero, incluido el nuevo Consejo de Participación Ciudadana, que ahora es presidido por el ex abogado de Rafael Correa en el caso El Universo. No sé si tú recordarás, un caso que ya tiene sentencia de la Corte Interamericana Claro. pidiendo reparación al Estado por atropellos a la libertad de expresión. Bueno, un hombre muy cercano a él preside el Consejo de Participación Ciudadana, que es el ente que nombra autoridades en el país. Es decir, en estos 2 años ha existido, sobre todo en los últimos meses, un cambio muy fuerte en la corriente política que lo deja al gobierno en una situación mucho más compleja en materia de su gobernabilidad. Y entonces creo yo que eso también puede afectar la decisión en la Asamblea Nacional, Fernando. Esto es un tema sumamente complejo, pero hay que decir las cosas como son. Normalmente, y la mayoría de las veces lo vemos en todos los países, incluso Estados Unidos, cuando no se tiene mayoría en el legislativo, es difícil gobernar, Otto. Y ahora que hay un juicio político, no se tiene mayoría por parte del presidente Lasso en el legislativo. Y aquí la pregunta clave, desde tu perspectiva, aquí estamos jugando con dos temas, es justicia y política. Desde tu perspectiva, aunque la Corte Constitucional es la que aprueba, ¿no?, finalmente que se lleve a cabo el juicio político por peculado, pero esto tiene claramente toda la carga política, más que un tema de justicia, o es injusto verlo así. A ver, te digo con mucha objetividad, tú sabes que yo he estado en altas funciones del Estado y evidentemente he sufrido también ataques, he tenido que soportar calumnias, etcétera, y trato de ser siempre justo, independientemente de los afectos y desafectos políticos. Creo que es lo correcto y creo que es lo que el país necesita, además, para un poco refrescar la política. Mira, yo creo que ese es un caso muy grave de corrupción en el que, sin yo meter las manos al fuego por nadie, porque no tengo por qué hacerlo, es un caso muy grave de corrupción en el que los asambleístas interpelantes, en mi opinión, han fracasado en demostrar un involucramiento del presidente de la República. Eso en la parte de justicia, digamos, en alguna forma. Ahora, en la parte política, también sé que el presidente, al parecer, no tendría los votos para que le den la razón, porque en política no solo necesitas tener la razón, sino que te la den, Fernando, como tú sabes. Y en ese sentido creo que estamos en un escenario complejo que nos regresa a la discusión que presentaba Johanna Cañizares desde Ecuador respecto a esta posibilidad de disolver la Asamblea Nacional en lo que en Ecuador conocemos como la muerte cruzada. Y creo que esa va a ser la discusión en estos días, Fernando. Y con mucha pena te digo también, como ecuatoriano, en medio de una crisis tan grave de inseguridad, tú sabes que en toda la región hay problemas agravados de inseguridad, pero dentro de esos problemas, en el Ecuador hay una situación excepcionalmente grave, en donde en 2 años se han quintuplicado las cifras de muertes violentas y lo hablamos hace poco. En ese Ecuador, yo sí te digo, a mí me apena que el esfuerzo de la clase política, legislativa y también a nivel de ejecutivo haya estado enfocado en esta bronca, a mi criterio, bastante estéril, en vez de estar enfocado en darnos solución a esta crisis tan grave que hoy acaba de tener un día gravísimo, el día en el que se posesionan las nuevas autoridades seccionales locales. Acaba de haber un atentado contra un alcalde importante de una ciudad vecina a Guayaquil, Durán, una ciudad grande del Ecuador. Gracias a Dios él está bien, pero han fallecido, me parece, un miembro de la fuerza pública. Es decir, en ese escenario de terror que estamos viviendo los ecuatorianos, nuestra clase política no da respuesta, sino que nos han mostrado, para mí, lo que ha sido un espectáculo de reparto, intereses de poder,
anhelos de impunidad, solución de problemas judiciales, odio, venganza. Es una cosa que, créeme, en poco o nada nos ayuda a los ecuatorianos a salir de esta crisis grave en la que estamos. Estoy de acuerdo contigo. La situación se puede agravar muchísimo más si es destituido el presidente Guillermo Lasso. Definitivamente, y si se aplica la muerte cruzada, pues es la misma historia. El país se va a encontrar en una encrucijada que ya le está atravesando en el tema de seguridad. Lo dices bien, Otto, ya lo habíamos hablado aquí como tú lo mencionabas. Estuvimos tocando el tema y nos acompañaste. Por supuesto, ahora yo me pongo a pensar, y lo hablaba allá en el Ecuador, y yo decía, a ver, ¿por qué, Otto, no se puede definir primero el tema justicia? Me parece que, y no sé cómo lo veas tú, pero me parece que primero habría que demostrar, la justicia tendría que dar un dictamen de culpabilidad en nuestros países para que después se pudiera llevar a cabo un juicio político. Me parece que sería la lógica a seguir. Lo decías tú, es un show en el que no han podido sustentar o demostrar concretamente o por completo los legisladores culpabilidad del presidente Guillermo Lasso. Sigue el juicio político. Pero ¿por qué el elemento justicia no entra primero como determinante de culpabilidad o de inocencia? Y dependiendo de eso es que entonces se procede en el ámbito político. Me parece que debía ser así, Otto. ¿No crees que debe haber un cambio en este sentido? Mira, Fernando, digamos, es el primer juicio político desde que volvimos a la democracia en contra de un presidente. Hubo en contra de un vicepresidente allá por mediados de los 90. No es una situación muy común. Sí es muy común en el caso de los ministros, pasa con mucha frecuencia. En algunos casos de manera justa, en otros casos no. Pero lo cierto, Fernando, bueno, hubo uno también en contra, perdón, me equivocaba, un juicio político en contra de Jorge Glass, en el 2018 o 2017. Ajá. Pero Fernando, realmente... Pero fíjate, y perdón que te interrumpa ahí, pero fíjate, Otto, en el caso de Glass se ocurrió lo que te estoy diciendo. El ámbito de la justicia lo determinó culpable primero, después entró el juego político. Y ahí es donde yo digo, ¿por qué no seguir esos pasos? No recuerdo con exactitud, creo que no fue así. Creo que sí había un proceso judicial abierto, que es distinto, pero él no estaba sentenciado. Es de lo que recuerdo, Fernando. Habría un proceso judicial abierto, además era una investigación internacional, era creo relacionada con el caso de Odebrecht. Pero en este caso, Fernando, los juicios políticos no necesitan una sentencia judicial. En el caso del presidente y del vicepresidente, existe un candado constitucional en donde la Corte Constitucional debe, digamos, autorizar que esto se dé. Rechazó la mayoría de los argumentos de los interpelantes, menos uno, que era este caso Flopec, y bueno, va al juicio político el presidente, en donde, como te digo, no tiene los votos. Ahora, en mi opinión, no veremos qué pasa. Ahora también, Fernando, y te lo decía la última vez que conversamos, también el mismo gobierno tiene mucha responsabilidad de estar donde está. El presidente y el gobierno se acercaron, Fernando, a todas las bancadas políticas, incluido el correísmo. Con el correísmo pasaron una reforma fiscal juntos, en un pacto poco claro, pero pasaron juntos una reforma fiscal que ahora el mismo gobierno está queriendo echar atrás porque afectaba innecesariamente y exageradamente a la clase media. Pero con ellos aprobaron una reforma fiscal. Se acercaron, llegaron al poder con los socialcristianos, se pelearon, se acercaron a la izquierda democrática, al Pachacuti, hicieron pactos, se pelearon, no han podido sostener una coalición. Así tampoco se puede gobernar. Yo creo que gobernar es partir por entender que ceder no es perder, que hay que hacer alianzas, que hay que encontrar cosas que nos unan por objetivos. Y en general, al margen de esa incapacidad que ha tenido el gobierno de lograr y sostener coaliciones, ¿ya? También la necesidad de mostrar cuál es el objetivo de país, que en este caso es claro, Fernando, salir de esta gravísima crisis que está no solo poniendo en riesgo nuestras vidas, sino también obligando nuevamente a miles de ecuatorianos a salir del país. Eso, créeme, es doloroso. Sí. Y yo quería, porque otro lo menciona bien y yo lo quiero reiterar. La Corte, o sea, cuando llegaron a la Corte Constitucional, iban también con el caso de Danilo Carrera, del yerno. Y eso no pasó. Eso está en la Fiscalía, se está investigando. El cuñado, perdón. Perdón, el cuñado, disculpa, perdón, el cuñado. Eso no pasó, ¿eh? Eso no pasó, para que la gente lo tenga claro. Era el más mediático, el caso de Danilo Carrera, el cuñado. Claro. Pero no pasó. Lo que pasa es el Amazona Tankers, ¿no? El de Flopec y Amazona Tankers. Donde efectivamente hay un caso de corrupción de un contrato. Perdón, sí, Fernando. Dime, termina. No, te decía, donde efectivamente hay un tema de corrupción, hay unas grabaciones incómodas de que el presidente había encargado
del tema de las empresas públicas, unas grabaciones bastante desagradables en donde hablan de las coimas que recibirán y etcétera. Pero insisto, tienes, en mi opinión, y sobre todo para garantizar la estabilidad a cualquier país, no solo al mío, a cualquier país, ¿ya? Tú no puedes, o sea, perder una consulta popular no es argumento para anticipar la terminación de un mandato. Tener baja aceptación no es argumento para anticipar la terminación de un mandato. Y tener casos de corrupción en el gobierno, que por desgracia son tan frecuentes en nuestros países, tampoco lo son, porque si no, lo que se necesita es que se sancione esa corrupción y encontrar a los responsables, como en muchas ocasiones pudimos hacer. Pero no puedes tú cada vez llegar al presidente sin evidencia, porque entonces no quedaría gobierno en América Latina, Fernando, corrígeme si me equivoco, con cualquiera de esas tres razones no quedaría gobierno en América Latina. Claro. Estoy completamente de acuerdo contigo. Con esas tres razones no hay gobierno que se salve en Latinoamérica. Otto, te preguntaba, tres escenarios, uno de ellos se ve muy lejano hasta el momento, que puede ser que en el juicio político no consigan los votos, se archiva y se queda Lazo. Pero en los otros dos, es o muerte cruzada o se va el presidente. Si tuvieras que escoger por el beneficio del país, ¿cuál es la mejor opción? Fernando, y esa tiene que ser la única razón, el beneficio del país. Uno tiene que desprenderse de los intereses personales y actuar en ese sentido. Mira, es difícil darte una respuesta porque necesitaría más información, pero sí te digo que, por ejemplo, en el caso de la sucesión, es decir, que destituyan al presidente, queda demostrada la capacidad cuasi de chantaje a la que quedaría sometido el sucesor del presidente, en este caso el vicepresidente de la República. Y en esas condiciones, hacer un gobierno, que es el que el país necesita, es muy complejo. El país necesita un gobierno que tenga la capacidad de reconocer las virtudes que tenemos los ecuatorianos para juntos salir de esta crisis y que tenga la capacidad sobre todo de liderar ese objetivo, ¿verdad? Entonces, la muerte cruzada, por otro lado, Fernando, nos lleva a un territorio desconocido, nunca la hemos utilizado en el Ecuador, es una figura constitucional nueva, ¿ya? Es desde el 2009, que nos llevaría a elecciones en alrededor de 45 o 60 días, para las cuales yo creería la mayoría de las fuerzas políticas del país no están preparadas porque no la tenían presupuestada. Entonces, para mí ninguno de los escenarios es ideal. El escenario ideal, Fernando, sería tener un gobierno con la capacidad de resolver los problemas de la gente y priorizar lo que hay que priorizar, que es ayudar a quienes están pasándola mal, sobre todo a quienes están sufriendo el embate de la inseguridad. En mi opinión, quedarse gobernando además, como te decía, las cosas han cambiado dramáticamente en los últimos 3 meses en contra del gobierno, ¿ya? A favor de la oposición al gobierno. Quedarse gobernando en esas condiciones no da garantías y me pareciera, Fernando, con la información que manejo, que la muerte cruzada sería la decisión que podría tomar el presidente, en mi opinión hasta ahora. ¿Qué te parecería Alfredo Borrero, el vicepresidente, como sucesión? ¿Quieres que tenga la capacidad, Borrero, de sacar adelante al país en el caso de que sea destituido y que no se aplique la muerte cruzada? No lo conozco, Fernando, para opinar. No he tenido el gusto siquiera de conversar con él. Y tampoco es muy pública su gestión. Entonces, lo que sí te digo es que quedaría, insisto, muy debilitado ante una mayoría que se ha conformado en la Asamblea, que podría tener sometido al gobierno muy débil, además de sucesión, porque esa sería su condición de inicio, sometido a un chantaje que no permitiría, en mi opinión, que el país encuentre el camino que necesitamos para salir adelante. Y mientras tengamos una clase política que no sepa priorizar las cosas, que no sepa qué es realmente lo que hay que hacer para superar esta grave crisis, créeme, es difícil pensar que vamos a poder salir de esta. Así que por eso te digo, quizás si uno pensaría en el Ecuador, buscaría la forma de convocar elecciones y tratar de superar este problema con nuevos liderazgos.